Pero en esta edición 369 de la Iglesia en Casa no podíamos dejar pasar la oportunidad de recordar algo que es importante también para todo el mundo protestante. ¿Por qué? Pues porque acaba de celebrarse el día 31 de octubre un nuevo aniversario de algo que ocurrió en 1517. Un estudioso de las Escrituras y sacerdote llamado Martín Lutero, en su momento, decidió que algunas de las cosas que estaba viendo y que estaba viviendo no estaban bien y no se ajustaban además a lo que él iba descubriendo a medida que abría la Escritura. Y en un momento determinado y lleno de valor, se acercó a la Schlosskirche de Wittenberg, la ciudad en la que vivía y daba clase, para clavar allí lo que se conocieron como las famosas 95 tesis. Eso ocurrió un 31 de octubre, acabamos de celebrarlo, como decimos, en 1517. De forma muy rápida, vamos a dar un repaso a cuáles fueron los principales cambios que introdujo la Reforma Protestante. Bueno, el impacto de la Reforma Protestante va mucho más allá, evidentemente, de aquellas 95 tesis que Lutero clavó en la puerta de la Schlosskirche. Bueno, este evento cambió creencias y prácticas que han influido en el cristianismo hasta el día de hoy. Algunas las conoces, otras probablemente no. Vamos a repasarlas muy rápidamente. Una de las partes principales, evidentemente, de lo que tiene que ver con la Reforma, me he puesto de fondo precisamente ese texto, sola Escritura, solamente la Escritura. Tiene que ver con uno de los principales cambios que impulsó Lutero. Antes de la Reforma, la tradición y las autoridades de la Iglesia definían las doctrinas. Sin embargo, Lutero trajo el concepto sola Escritura, afirmando que solo la Biblia debería ser la base de la fe y de las prácticas cristianas. Pero evidentemente hubo otros cambios que también duran hasta hoy. La salvación por la fe, otro de los grandes cambios, porque en la Edad Media se creía que la salvación dependía de la fe, de las obras, de los rituales, algunos de los cuales espantaban textualmente a Lutero. Él defendió que la salvación es un don gratuito que proviene de Dios y que es recibido por todo aquel que cree en Jesús. Salvación por la fe, salvación por gracia y no por obras. Y el sacerdocio universal de los creyentes, que hoy damos por sentado, aquellos que estudiamos y que leemos la Biblia en nuestra actual perspectiva. Antes de la Reforma, solo el clero, solo unos pocos, eran considerados el mediador entre Dios y el pueblo. Pero Lutero, con la Biblia en la mano, propuso el sacerdocio universal, donde todos los cristianos, todos, tenemos acceso directo a Dios. Otro tema importante, estamos viviendo los días en los que muchas personas celebran Todos los Santos, hoy fieles difuntos, en la tradición católica. Bueno, Lutero rechazó la inmortalidad del alma, también por medio de la lectura de la Biblia. La creencia en la inmortalidad del alma era ampliamente aceptada, con la idea de que el alma iba directamente al cielo, al infierno o al purgatorio. Recordemos que incluso ahora lo del limbo y el purgatorio ya no es, se han cambiado incluso las doctrinas en ese sentido, pero la Biblia dice claramente que el alma no es inmortal. Algo importante también que supuso el cambio desde la Reforma. La Biblia dice, es importante que lo recordemos estos días, que los muertos están en estado de descanso, están descansando hasta la resurrección. Esta visión fue solo ampliamente discutida después de la Reforma Protestante. En la época de la Reforma, por último, la observancia del sábado bíblico había sido cambiada para el domingo. No era el momento, probablemente, Lutero tuvo luz hasta ese punto y él no restauró esta práctica, pero la Reforma Protestante motivó cuestionamientos sobre las tradicionales bases bíblicas y sobre las tradiciones que no tenían una base bíblica. A partir de ahí, muchas personas tuvieron acceso a la Biblia después de que se tradujera a su idioma y pudieron leerla, pudieron estudiarla, pudieron llegar a sus propias conclusiones. De manera que celebramos la Reforma como ese punto de inflexión en nuestra historia reciente que supuso que la Escritura pudiese ser leída por todo aquel que lo deseara y que todos pudiéramos tener acceso al estudio de la Biblia y también a las doctrinas que la Biblia nos enseña. Así que feliz Reforma, feliz aniversario y espero que tú y yo sigamos reformándonos también y sigamos aprendiendo y sigamos estudiando y sigamos llegando a conclusiones que nos acerquen un poco más a Dios.